¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a iniciar un tema importantísimo en el abordaje de la electrónica digital y es el álgebra de Boole. Vamos a añadir también tablas de verdad, que ya hemos visto una introducción. Vamos a ver entonces álgebra de Boole, tablas de verdad y vamos a terminar haciendo una conversión entre lo que llamamos ecuaciones de álgebra de Boole o ecuaciones booleanas y un pequeño diseño digital basado en esas ecuaciones. Empecemos. Es increíble pensar cómo George Boole hace tantísimo tiempo, en 1847, haya hecho ese tratado matemático en el que expone todo lo que vamos a ver a continuación y que hoy día todavía sea la base de la computación actual. Todo inicia con su tratado de matemática, que lo que trata de hacer es explicar la lógica que existe entre dos posibilidades que él llamó cierto o verdadero, el famoso true o false, que luego hoy día transformamos al binario y llamamos 1 o 0. En ese tratado, él expone las posibilidades de combinación cuando se usan lo que llamó variables, que ahora nosotros llamamos booleanas, variables booleanas, y su interacción entre sí, con lo que él llamó operadores. Recuerden, hay un video sobre operadores booleanos que pueden volver a ver para afirmar todavía más las bases sobre el tema. Entonces, a través de los operadores, esos que hoy día llamamos operadores booleanos, es que se forma toda esa interacción entre las variables. Entonces todo esto trata sobre esa interacción que se basa en dos cosas, los operadores y lo que hoy día llamamos tablas de álgebra booleana. Hay tablas más completas y hay tablas más resumidas. Vamos a analizar la siguiente. Podemos ver en esta tabla de álgebra de Boole o tabla de álgebra booleana la forma en la que se organizan las distintas sentencias. Una es lo que llamamos la AND y otra es la forma OR, o que podemos llamar también para la AND una asociación con la multiplicación, y por eso se le llama en forma multiplicativa o en forma de producto, y para la OR en forma de adición o forma de suma. Entonces, acá tenemos todas, no las vamos a enumerar, cada una no tiene sentido, pero lo que quiero que observen es la forma en la que se van exponiendo y cómo interpretarla también. Por ejemplo, en la primera, en la de identidad, podemos observar, cada vez que se habla de las letras, son las variables booleanas. Entonces, una variable booleana es una letra, en este caso, que está asociada al valor 1 o 0. Es decir, es una variable que puede tomar el valor de 1 o puede tomar el valor de 0, pero solamente. Entonces, si tenemos que A puede ser 1 o puede ser 0, al multiplicarla por 1,
pues lógicamente sigue siendo a. Podemos ver la que sigue. Si usted tiene la variable a y la multiplica por 0, lógicamente siempre va a ser el resultado 0. Así, cuando usted tiene a por a, el resultado va a ser a. Detengámonos a pensar en eso. Por ejemplo, si a fuera 1, 1 por 1 es 1. Y si a fuera 0, 0 por 0 es 0. Por lo tanto, a por a siempre va a ser a. Y así es la lógica para cada una de ellas. Sobra decirlo que todas las sentencias son lógicas en todo el sentido de la palabra. Entonces, la tabla de verdad es una herramienta que no necesariamente usted debe saberse de memoria, aunque sería excelente. Uno se la va aprendiendo con el tiempo, se va aprendiendo esas relaciones. Pero usted puede tenerla como herramienta siempre que sepa cómo interpretarla, o es más, que sepa cuándo aplicarla. Analicemos otro caso. Por ejemplo, la ley inversa. La ley inversa es tener la variable booleana y su inverso de forma multiplicada o de forma sumada. Es decir, con el operador AND entre ellas o con el operador OR entre ellas. Ya vimos los operadores, recuerden que hay un video específico sobre ellos. Si tenemos que A tuviera el valor de 1, por ejemplo, entonces tendríamos 1 por 1 negado, y 1 negado es 0. 1 por 0 es 0. Si A tomara el valor de 0, entonces tenemos 0 por 0 negado, y 0 negado es 1. Pero 0 por 1 es 0. De forma que se puede afirmar, dado que A solamente puede tomar dos valores, que A por A negado siempre será 0. En el formato OR o formato suma, lo mismo, veamos. Si A toma el valor de 1, entonces tenemos 1 más 1 negado, que es 0. 1 más 0 va a ser 1. Y si A tomara el valor de 0, entonces aquí tendríamos 0 más 0 negado, que es 1. Y 0 más 1, lógicamente, también es 1. Por lo tanto, es que se puede afirmar que A más A negado siempre va a ser 1. Y así para todas las sentencias o leyes escritas en esa tabla de álgebra de Boole. Todas tienen su sentido lógico. De ahí que se le llame lógica booleana. Con respecto a la asociación que se hace de la multiplicación con la AND y de la suma con la función OR, es porque se comportan de forma similar, pero no olviden que ante todo son la función AND y la función OR, y se parecen a la multiplicación y la suma. Veamos por qué. Aquí tenemos ambas tablas de la verdad. Veamos su asociación con la multiplicación y la suma. Recordemos la tabla de verdad de cada operador. Para el operador AND, recuerden que se cumple que 1 se dará en la salida cuando haya 1 en una de sus entradas y, por eso el nombre AND, 1 en la otra. Entonces, por eso, solamente en esta opción es cuando 1 y 1 se dan en ambas entradas. Por eso para las demás combinaciones es 0. Veamos por qué se parece a la multiplicación. Porque 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0 y 1 por 0 es 0, en tanto que 1 por 1 es 1. Por eso la asociación a la multiplicación, y hasta se utiliza el operador punto de la misma forma que la multiplicación. Por el lado de la OR o suma, recuerden que la función OR dice tendré un 1 en la salida cuando haya un 1 en una de mis entradas, o, por eso el nombre OR, 1 en la otra. Entonces aquí tenemos 1 en cualquiera de las dos. Este es un caso
positivo y 1 en cualquiera de los dos. Ahora, si en ambos tengo 1, pues con más razón tendré un 1. Este es el único caso en el que no. Entonces veamos ahora por qué se asocia a la suma. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1 y 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 2, claro, todos lo sabemos, pero el 2 no existe en la lógica binaria. Pero bien, es porque estamos hablando de la función OR y no de la suma exactamente. A pesar de que usted vea esto como el operador OR, no es exactamente una suma, es el operador OR. Ahora bien, debido precisamente a esa característica, existe la OR exclusiva que utilizamos luego para hacer sistemas de suma, o sea, para hacer sumadores, y la XOR o XOR, cuyo operador es el de suma, pero con una bolita alrededor, con un círculo alrededor, hace la exclusividad de que 1 más 1 no sea 1, sino que 1 más 1 sea 0. Esto con el objetivo de que tenga congruencia con el algoritmo de la suma, en donde uno tiene, por ejemplo, 1 más 3, que ya sabemos que es 4, y para ejecutar esta suma uno diría 1 más 1, que es igual a 2, recuerden 2 es 1, 0, entonces al igual que ustedes aprendieron en la primaria, colocamos 0 y llevamos 1, y de nuevo 1 más 0 es 1, y 1 más 1 es 2, entonces coloco 0 y llevo 1, este 1 baja, y tenemos el 1, 0, 0, que ya sabemos que es 4. ¿Lo ven? Justo acá, ahí se está aplicando una OR exclusiva. ¿Ven? En donde 1 XOR 1 es igual a 0. Y por eso es que existe esta compuerta. Bien, continuemos entonces con el álgebra de Boole. Bien, ahora que ya vimos la asociación que existe de la multiplicación con la función AND y de la suma con la función OR, pero ante todo recuerden que es la función OR y no una suma simple. Veamos entonces las ecuaciones booleanas. Le llamamos ecuación booleana cuando tenemos ya no solamente dos operadores, como en el caso que se puede observar en las tablas de lógica de Boole, o sentencias o leyes de Boole, sino que vamos a tener varias letras, todas ellas ecuaciones, todas ellas variables booleanas, formando un gran resultado. Ese gran resultado siempre será 1 o 0. Pongamos un ejemplo. Ok, el ejemplo dice que la ecuación cuyo nombre se va a llamar salida 0, por poner un nombre, va a ser igual a, usted puede usar mayúsculas o minúsculas, A negado por B. Y esto más, puedes poner C, vamos a poner C en este ejemplo específico. Recuerden, esto es solo un ejemplo. Esto es una ecuación booleana. En esta ecuación booleana, de lo que trata es que esto es una lógica en la cual ese 0 va a tomar el valor de 1 o 0 según tome valores de 1 o 0 todas sus variables. Ok, esto nos lleva a una cosa que son las tablas de verdad para cualquier ecuación booleana. Una tabla de verdad para cualquier ecuación booleana es aquella que contempla todas las posibilidades de A, de B y de C
que pueden tomar el valor de 1 o 0 respectivamente. Por lo tanto, tendrías que empezar por la 000, 001, 010 y así todas las combinaciones booleanas, que es lo mismo que binario, todas las combinaciones binarias en orden, todas las posibles y en orden. Toda tabla de verdad, entonces, debe contener todas las variaciones posibles y en orden. ¿Ok? Entonces, una forma de saber cuál es el valor que toma ese 0, dado los valores que tome A, B y C, es la tabla de verdad que le corresponda. Se llaman tabla de verdad porque no hay otra verdad más que esa para todas las combinaciones que pueden tomar A, B o C. Eso nos lleva a otra cosa, el orden de A, B o C, que usted las puede interpretar como A, B o C o como A, B y C. No crean que esta no tiene lógica, porque puede ser que para usted primero sea la A. ¿Okay? Ahora, ¿por qué le llamo primero al que estoy nombrando a la derecha? ¿Okay? Eso es porque los números crecen hacia la izquierda. Recuerde, cuando usted tiene, digamos, un dato como 2, si ahora usted lo que quiere representar es 20, usted lo coloca así. Entonces, la magnitud la da el corrimiento hacia la izquierda. Si ahora el número que tenemos es 324, usted colocará 324 y no coloca 324. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué es lo que quiere decir? Eso lo que quiere decir es que el significado o peso de los números se da conforme se desplazan a la izquierda. La columna, entre más a la izquierda esté, más valor tiene. A eso le llamaremos significado o significancia. Entonces, cuando hagamos una tabla de verdad, vamos a llamar a la primera columna la menos significativa. Y a la siguiente columna, y así cada una hasta llegar a la última. Las siguientes no tienen nombre específico, sino que la última se llama la más significativa, con una M mayúscula. Entonces, ese significado o peso va creciendo con respecto, se desplaza a la izquierda. En este ejemplo que les daba, puede ser que sea irrelevante que A, B o C, A o C sea la menos o la más significativa, pero hay casos en donde hay que preguntarse, ¿cuál es la más significativa? ¿A o C? Y hay casos en los que es irrelevante. En los casos irrelevantes siempre nombramos A, B, C en el orden en que acostumbramos escribirlo. Veamos un ejemplo para esta ecuación de su tabla de verdad. Tenemos acá la tabla de verdad que todavía no hemos llenado y la ecuación. Como pueden ver, colocamos ABC para las entradas y SO es la salida. Entradas a la izquierda y salidas a la derecha para una tabla de verdad, cualquiera que sea el uso que usted le dé. Refiriéndome a el tipo de ecuación, es decir, cualquier ecuación que sea, lo que represente esa ecuación. Siempre las tablas de verdad tendrán todas las combinaciones booleanas en orden. ¿Qué son las combinaciones booleanas? Es contar en binario desde la posición 000 hasta la posición que te llene de unos la cantidad de variables que tengas. Entonces recordemos, este es el peso 2 a la 0, este es el peso 2 a la 1, este es el peso 2 a la 2. O sea, tenemos el peso 1 o unidades, aquí tenemos pares y aquí tenemos 4. Okay. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llenar esta tabla de verdad con base en la funcionalidad de esta ecuación. ¿Qué pasa cuando todos tienen el valor de 0? Cuando todos tienen el valor de 0, entonces A, que es 0, tendría el valor de 1. B es 0, se está multiplicando por 0. Más C, que es 0. Entonces tendríamos
1 por 0 es igual a 0, más 0 igual a 0. Ese 0 tomaría el valor 0. Pero ahora, si C fuera 1, entonces tendríamos esa misma situación, pero con C igual a 1. Y tendríamos 1 por 0 igual a 0. Esto nos da 0, pero 0 más 1 es igual a 1. Entonces, tendríamos 1. Seguimos para la combinación 2, que es 0, 1, 0. B es la única que toma el valor de 1. Es decir, aquí tendríamos 1, porque si A toma el valor de 0 y 0 está negado, entonces tenemos un 1. Y aquí tendríamos un 0. Si esa es la situación, entonces 1 por 1 es 1, más 0 sigue siendo 1. Entonces la salida da 1. Y así podemos continuar haciendo todo el análisis. Y así por el estilo hasta llegar a la última, que sería la 1, 1, 1, en donde tenemos que si esto es 1, pero negado toma el valor de 0, esto es 1 más 1, entonces tendríamos 0 por 1, 0, pero más 1 es igual a 1. Y así llenaríamos toda la tabla de verdad. Tedioso, sí, puede serlo un poco. Ahora no tanto, porque esta ecuación es pequeña. ¿Okay? Y uno va desarrollando formas en donde no necesariamente tiene que sustituirlo todo para saber exactamente cuáles valores tomará. Pero cuando las ecuaciones son muy grandes, esto se hace increíblemente tedioso y hay el deseo de hacerlas más pequeñas. Y para hacerlas más pequeñas es que se aplica precisamente el álgebra de Boole. De manera que si usted puede aplicar uno de los principios de la tabla que vimos a la ecuación, entonces usted aplica álgebra normal, nada más que al ser de solamente dos estados, sería álgebra booleana, y aplica todas esas técnicas para minimizar la ecuación. Entonces, eso es lo que se llama trabajar con álgebra de Boole. Entonces, recuerde, siempre hay un objetivo de minimizar las ecuaciones porque pueden ser muy grandes y entonces hacer este tipo de trabajo se vuelve demasiado tedioso y resulta que toda ecuación se puede minimizar a su expresión más pequeña. Para eso, entonces, hay dos formas de lograrlo, como les digo, trabajando solo el álgebra de Boole o trabajando lo que se llaman mapas de Carnot, que veremos en otro tema. Y es así entonces como relacionamos álgebra de Boole con operadores binarios, con ecuaciones y tablas de verdad. Cosas que vamos a ver siempre en electrónica digital, son el pan de cada día. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo que se acostumbra a hacer con esto es realizar circuitos electrónicos. Los circuitos electrónicos entonces van a lograrse mediante la realización de los operadores por compuertas lógicas, como ya las hemos visto, de manera que una ecuación se transforma en varios símbolos o compuertas que van a dar como resultado exactamente el comportamiento que la tabla de verdad define. Vamos a ver entonces rápidamente cómo hacer de una ecuación un circuito lógico. Para transformar esta ecuación sencilla en un circuito, la salida será una salida lógica eléctrica, es decir, lo que puede encender o no. Por ejemplo, un estado, en nuestro caso de laboratorio, puede ser un LED. Si el LED enciende al final, es porque la respuesta es 1. Si el LED apaga al final, es porque la respuesta es 0. Ya vimos que la tabla de verdad nos predice cómo debe comportarse, por lo tanto uno puede instalar este circuito que vamos a hacer en la protoboard, hacer las combinaciones con cables en las entradas, poniendo los cables a 0, los que necesitamos que sean 0, y poniendo los cables a 1, los que necesitamos que sean 1.
y viendo el estado de la salida, como les digo, de que nos diga 1 con el encendido o 0 con el apagado. ¿Cómo transformamos esto? Empezamos por las entradas. Las entradas las colocamos en el orden que hayamos sugerido. Para este orden dijimos simplemente A, B, C. Colocamos la A, la B y la C. Entonces, estos que son cables en donde usted va a entrar 1 o 0. O sea, son cables que usted va a colocar a 1 o a 0, es decir, a más alimentación, en este caso 5 voltios para la tecnología TTL, o a tierra para 0. Este cable se va a llamar A, este cable se va a llamar B y este cable se va a llamar C. Ahora, hay algunos que van a ser negados y otros no. Para no usar varios negadores a lo largo de todo el diseño, una de las shortcut, podemos llamarle, simplemente es como una maña, es colocarle negadores. Lo voy a colocar a todos, a pesar de que aquí no usamos más que la A negada. Y entonces usted lo que tiene es las opciones en estos cables que bajan aquí, es de tener el valor, la variable negada. Entonces vea lo que tenemos. Tenemos un cable con la variable pura y un cable con la variable negada. Y ahora usted se dedica a hacer lo que la ecuación diga. Por ejemplo, dice que A negado debe multiplicarse por B. O bien, A negado entrará en una AND junto con B. Entonces, A negado, esto es A negado. Recuerden, el cable azul es A. Debe entrar a una AND junto con B. A negado AND, puntito, B. Entonces vamos a dibujar aquí una AND. Y buscamos a B, cable azul, porque es B sin negar. Y ya, acá tenemos a esta salida, tenemos la función A negado por B. ¿Y qué sucede con A negado por B? Se le suma C. Bien, entonces tomamos C, el C original, y este puntito es el A negado por B o A negado AND B, y ambos los vamos a sumar, o bien más bien es entrar en una compuerta del tipo OR. Los conectamos así, y este punto final se llama S0. Esa es la conversión de un... Lógicamente empezamos por algo simple y cada vez iremos hacia lo complejo. Es la conversión de ecuación a circuito lógico. Por eso es que es increíblemente útil que si tenemos una ecuación muy grande, la podamos llevar a su mínima expresión siempre que cumpla con la misma tabla de verdad, es decir, se comporte igual, y nos pueda otorgar un circuito lógico. Excelente, ya vimos la conversión de circuitos obtenidos desde una función lógica o ecuación lógica. Entonces vimos la transformación de ecuación lógica a circuito lógico. ¿Pero eso qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? La conversión de una ecuación a un circuito lógico nos va a servir para transformar un diseño en algo que realmente funcione. El diseño va a ser esa ecuación, porque la ecuación va a nacer de la necesidad dada por una tabla de verdad. Explico. Las ecuaciones pueden arrojar el comportamiento de la tabla de verdad, como la tabla de verdad nos dice cuál es la ecuación. Para eso veremos otro tema que se llama precisamente conversión de tabla de verdad a ecuación lógica, utilizando conceptos que se llaman min términos y max términos, que será otro de los temas que vamos a abordar. Y una vez que lo abordemos, vamos a poder entonces ir encontrando cada vez más el sentido que tiene todo esto, que es de una necesidad lograr un circuito. ¿Y qué es una necesidad? La necesidad de controlar algo, por ejemplo, tenemos
un motor de combustión interna que tiene entradas de combustible, que mide la temperatura, la altura, la presión. Con base en el comportamiento de todos esos sensores, queremos una respuesta. Eso es una tabla de verdad. Usted tiene varias entradas y quiere varias salidas. Eso solo para citar un ejemplo, pero usted puede poner cualquiera. Un simple decodificador o codificador en donde entra un código en binario y usted quiere obtener otro código en binario. Y así para cualquier necesidad, que es como le llamo, se puede hacer una tabla de verdad y para la tabla de verdad su ecuación asociada y por ende su circuito asociado para poder hacer eso realidad. Nos vemos en el próximo.